versos del 1 al 4. ¿Ya lo tiene, mi hermano? Amén. Perfecto. La palabra dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos escuchado, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Te damos gracias, Señor. En esta tarde te estamos agradecidos, Señor de gloria, por tu gran amor con que nos amaste. Gracias, bendito Rey, por tu palabra. Gracias por tu poder. Gracias por tu gracia. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por haber venido a la cruz del Calvario y darnos vida, aún que estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Te alabamos y te bendecimos, Señor de gloria, hoy y siempre. Amén y amén. Ok. Déjame decirte, mis hermanos, que hay dos tipos de, ¿cómo se llama? Hay dos tipos. Vamos a hablar un poquito de lo que en sí encierra el concepto, o sea, lo que encierra la palabra irreverencia. La irreverencia la puede provocar un desconocido, ¿sí? La irreverencia, yo me estoy refiriendo a la reverencia en el Señor. La puede provocar una persona que no conoce de su palabra, y déjame decirte que también la puede provocar la irreverencia una persona que conoce de su palabra. ¿Amén? Amén. Ok, nos vamos a ir a Levíticos capítulo 10. Levíticos, esos pertenece, ¿verdad?, al Pentateuco, y que fueron los 5 libros de la ley que escribió Moisés. Levítico 10, y ahí nosotros vamos a encontrar, hermanos, un incidente que marcó específicamente la vida del sacerdote Aarón. Hay que recordar que Aarón era el hermano mayor de Moisés, ¿sí? Y ellos tenían una hermana que se llamaba Miriam. Bien, nosotros encontramos un incidente que a nosotros en Levíticos capítulo 10, nosotros vamos a ver un incidente que nos ayuda a nosotros, ya analizándolo a conciencia, nos ayuda a entender específicamente ese suceso y qué puede pasar con nosotros, ¿verdad? Porque Romanos 15:4 dice muy clarito. Acuérdate que dice que las cosas que sucedieron antes para nuestra enseñanza, ¿verdad?, se escribieron. Romanos 15:4, a fin que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ok. No sé si tuviste oportunidad de leer ese capítulo 10, ¿sí? Pero déjame decirte que el 8 y el 9, como contexto, nos ayudan a entender específicamente el error garrafal que cometieron estos muchachos. Fueron Nadab y Abiú. Eleazar e Itamar fueron los 4 hijos que tuvo Aarón, el hermano de Moisés. Una vez más vuelvo a recordar que la tribu de Leví fue llamada para ejercer la cuestión sacerdotal, pero solamente del linaje de Aarón, correspondía el sumo sacerdote. Nadie que no venía de la línea de Aarón podía ejercer el ser sumo sacerdote, ¿sí? Todos podían, de la tierra de Leví, ¿verdad? Muchos podían ser llamados al sacerdocio, pero solamente de la línea de Aarón podían ejercer el sumo sacerdocio.
El sumo sacerdocio era específicamente el sumo sacerdote, válgase la expresión, era la persona, era el hombre, ¿sí?, que tenía que cumplir a cabalidad cualquier punto y cualquier detalle, porque esa persona entraba una sola vez al lugar santísimo. Hay que recordar que el tabernáculo estaba compuesto dentro de lo que es en sí, ya dentro de la tienda, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Al lugar santo se ejercían a diario sacrificios, pero ya en el lugar santísimo solamente, única y exclusivamente el sumo sacerdote podía entrar a ministrar en lugar santísimo una vez al año. Y esto se desarrollaba en el mes judío, en el mes hebreo, de Timri, que comprende entre septiembre y octubre. ¿Sí? Sin temor a equivocarme. Ahora bien, en una forma, pues por demás, ¿cómo podría mostrar el significado de estos dos muchachos? ¿Sí? Que ellos aprendieron desde niños, ellos vieron, ¿sí?, vieron cómo se desarrollaba y cómo ejercía su papá los servicios sacerdotales. Ellos miraban desde niños, desde un principio, miraban, ¿sí?, cómo se ejercía la cuestión de los sacrificios, etcétera, etcétera. Ellos sabían perfectamente. Así que no había en ellos un ápice de duda, ¿verdad?, en cuanto a un error. Es como un hijo de un pastor, para que me entiendan. Es como un hijo de un pastor, ¿verdad?, que desde su casa él sabe ya qué es lo que sigue después de este punto, qué es lo que sigue de este punto, ¿verdad? Inclusive el hijo o la hija de un pastor sabe inclusive, ¿verdad?, qué hermana va a hablar primero y qué hermana no va a hablar. ¿Sí? El tejimaneje. Sí, el tejimaneje. Nadab significa generoso, mientras que Abiú significa Dios es mi Padre. ¿Sí? Bueno, en el capítulo 10 de Levítico dice el pecado de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él nunca les mandó. ¿En cuál es, pastor? Levíticos capítulo 10. ¿10? 10, 2, ya vamos a 10, 2. Ok. Y salió fuego de delante del Señor y los quemó y murieron delante de nuestro Señor. Entonces Moisés le dijo a Aarón: esto es lo que habló el Señor diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré. Checa ese detallito, ese texto, chécalo muy bien, porque vamos a profundizar un poquito sobre eso. En los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. ¿Y qué hizo Aarón? Aarón cayó, se quedó. ¿Por qué? ¿Qué tenía que hacer Aarón cuando vio la desobediencia de sus hijos? No, pues ya están muertos. ¿Qué tenía que hacer? Delante del Señor. No, quedarse callado. Quedarse callado. Porque sabía la falta que habían hecho sus hijos. Exactamente. Porque él sabía, porque Aarón sabía que sus hijos sabían. ¿Sí? Aquí hablamos específicamente de la irreverencia. Es mucho más marcada y observada la irreverencia de alguien que ya conoce del Señor a uno que ni tan solo conoce. ¿Sí? No hay por ahí un amén. Esperamos que vayan a ser varios. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijo de Uziel, tío de Aarón, y le dijo: acérquense y saquen a vuestros hermanos delante del santuario, fuera del campamento. Bueno, entonces nosotros vemos, sí, que estos muchachos presentaron un fuego extraño. Bueno, ¿a qué le podemos nosotros llamar fuego extraño? Si tú te das cuenta que el título de este tema se llama Lo meticuloso de nuestro Señor.
¿Sí? Lo meticuloso, creo que si tú entiendes la palabra meticuloso, vas a entender la palabra meticuloso. ¿Sí? Es algo que realmente tiene que ser recto y directo a lo que va. Es alguien que te dice, hazlo así, de esta manera, así de esta manera y de esta manera. Y no se le puede hacer de otra forma. No, hazlo así de esa manera. Y si lo hago de otra manera, pues te va a ir mal. Hazlo así. A eso se llama meticuloso. No hay que confundir, ¿verdad?, con metódico. Y no vaya a pasar como aquel que fue a pedir trabajo. Aquel que fue a pedir trabajo a una fábrica y ya entregó todo el currículum y todos los papeles, experiencia, etc. Entonces ya le dice el encargado que le va a dar el trabajo, le dice, joven, lo único que le podemos decir aquí, que esta empresa quiere gente realmente que sea única y totalmente metódica. Entonces agarra al muchacho los documentos, los envuelve y dice, lo siento, pero yo no voy a cambiar mi religión por un trabajo. Ok, vamos a hablar para irnos rapidito, porque es necesario. Vamos a hablar 7 cosas, las 7 cosas que Nadab y Abiú hicieron para acarrear sobre sus vidas condenación y muerte. Antes de hacer mención de las 7 cosas, si gustas apuntar, ¿verdad? Y si te paso un detalle, al terminar aquí lo tengo, te lo doy. ¿Sí? Pero déjame decirte, cualquier detalle, el sacerdote o el sumo sacerdote, el que peligraba para su muerte, el que peligraba, ¿verdad?, para obtener quizá ser muerto y fulminado, ¿sí?, era específicamente el sumo sacerdote, porque entrar al lugar santísimo tenía que estar súper mega limpio, súper mega limpio. Ningún detalle debería tener, porque déjame decirte, si ese sumo sacerdote sabía desde entonces perfectamente que él tenía que entrar y cumplir en una forma meticulosa todas las cosas que tenía que llevar dentro de su cuerpo, de su vestimenta, porque si entraba con algo que le faltaba, el Señor lo destruía. Así. ¿Sí? Creo que ya entendieron lo que leímos ahorita en Hebreos, ¿verdad? Yo creo que ya entendieron un poquito, ¿eh? Ok. Ahora vamos a hablar de las 7 cosas que Nadab y Abiú, que este muchacho generoso y este Dios es mi Padre, hicieron para cargar sobre sus vidas condenación y muerte y dejar una total y rotunda decepción para con tu Padre. Aparte. Vamos para allá. Desde un punto ¿verdad?, que lo hicieron en una forma irreverente, lo hicieron con premeditación, pero nunca pensaron que estaban tratando con un Dios consumador. ¿Qué es? Consumidor, perdón. Es un fuego, o sea, es un Dios consumidor. Lo primero que hicieron ellos, para empezar, no eran ellas las personas apropiadas para presentar incienso. Nos vamos a Éxodo 30, verso 7, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta que la primera violación que hicieron ellos fue que no eran ellos específicamente la persona, ¿verdad? Entonces, si no eran ellos, ¿quién era? Era su papá. No eran las personas adecuadas para hacerlo, para presentar incienso. Éxodo 30, del 7 al 9. Dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas lo quemará, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante del Señor por vuestras generaciones. Así que no eran ni las personas indicadas, menos
en el tiempo que ellos quisieron. Porque había dos momentos para hacerlo. En la mañana y en la noche. Y solamente la tenía que hacer Aarón. Primer error que cometieron. Segundo, estos jóvenes no tenían la autoridad para hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque utilizaron los instrumentos equivocados. ¿Sí? Vamos a Éxodo 40, verso 9. Verso 9. Dice, no tenían la autoridad para hacer tal cosa porque utilizaron los instrumentos equivocados. Y tomarás el aceite de la unción. ¿Esto a quién se le dijo? Se le dijo a Aarón. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo. No le correspondía a ellos hacerlo. Y todo lo que está en él. Y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ellos no lo hicieron de esa manera. ¿Sí? Entonces, número 1, no eran ellos las personas apropiadas para presentar incienso. Número 2, esos jóvenes no tenían la autoridad para hacer tal cosa porque utilizaron además los instrumentos equivocados. Aparte de que no tenían autoridad, hicieron lo incorrecto al hacerlo. Aunque hubieran hecho lo correcto, aunque no eran los autorizados, aún así. ¿Sí? Esto hace saber, hermanos, que los jóvenes tomaron el incensario de su padre, que no le correspondía, puesto que los sacerdotes tenían su propio incensario. Los sacerdotes tenían sus propios incensarios y el sumo sacerdote tenía su propio incensario. O sea que los sacerdotes no tenían por qué tocar o utilizar el incensario del sumo sacerdote. Cada quien lo tenía. ¿Sí? Esto es muy parecido, hermanos, cuando nosotros ofrecemos incienso extraño al Señor. Ahora, es cuando nosotros, ¿verdad?, presentamos incienso extraño al Señor. ¿Cuándo es cuando tú crees, cuándo crees tú que nosotros presentamos incienso extraño al Señor? Cuando oramos en una forma equivocada. ¿Cuándo podemos orar en una forma equivocada? Un ejemplo. Cuando nosotros decimos, Señor, quítame este deseo de la carne que tengo en mi persona. ¿Sí? Pues es un deber nuestro hacerlo. ¿Qué no? ¿Cómo? Para presentar incienso extraño es orar en una forma equivocada. ¿Sí? Sí. Diciendo, Señor, quítame por favor este deseo de la carne que traigo yo en mí. ¿Sí? Entonces, esa no es labor del Señor. Es labor nuestra. No todas las cosas el Señor lo va a hacer. Y no es porque no es porque no tenga poder para hacerlo, sino que nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Nos corresponde hacer, ¿verdad? La cuestión de la carne, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Crucificarla, ¿verdad? Crucificarla, ¿sí? En la cruz del Calvario, como lo dice Pablo, ¿sí? Otra de las oraciones que podemos hacer nosotros, equivocadas, ¿sí?, es obligar al Señor que haga lo que nosotros queremos. ¿Sí? Obligar al Señor para hacer lo que nosotros queremos. Salud. Apareció por ahí una muchacha cuando estaba muriendo, cuando estaba muy grave este muchacho, el cantante cristiano, Melgar, Julio Melgar. Empezaron a orar y todo eso, y ahí estaba una hermana que se llamaba Cristina Digleiro, ¿sí? ¿Y saben lo que dijo? Dice, nosotros no aceptamos un no de parte tuya, Señor. ¿Sí? A eso se le llama incienso extraño. Pero dice, sino que hacemos manifestar el sí y el amén de Dios.
Pues sí, pero ya que lo dijo. Bueno, ya Cuando él dice nosotros no aceptamos un no. Porque dice, no aceptamos un no por respuesta, pero hacemos manifestar el sí y el amén de Dios. Entonces, ¿para qué dice el primero? ¿para qué lo buscan? ¿Para qué dice el primero? Ajá, es como juzgarlo, ¿no? Exacto, es como tentarlo. Sí. Ok. Número 3. Número 3. Actuaron en el tiempo equivocado. ¿Sí? Actuaron, ¿sí?, en una forma inapropiada, primero. Actuaron sin autorización y ahora actuaron en el tiempo equivocado. Ya tenían, ¿cuántos errores? Ya tenían 2. Aunque hubieran actuado en el tiempo perfecto, ya estaban equivocados. Levítico 16, del 1 al 2. 16. Levítico 16, Del uno. del 1. Una forma inapropiada, ¿y qué más? Actuaron en el tiempo equivocado. Número 3. Levítico 16, del 1. Levítico 16, del 1 al 2. Habló el Señor a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante del Señor y murieron. Y el Señor le dijo a Moisés, di a tu hermano, Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. No todo el tiempo. Delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. O sea que Dios le avisaba el tiempo. Él anunciaba el tiempo. Aunque se estableció de que en el mes Tim, Cada año, ¿no? en el llamado Yom Kippur, ¿sí?, entraba el sumo sacerdote. Pero si el Señor decía que en ese día, si era Yom Kippur, si el Señor quería que no entraran, simplemente no entraban. ¿Sí? Ok. Esto quiere decir, hermanos, que el sumo sacerdote tenía que entrar una sola vez al lugar santísimo. Una sola vez al lugar santísimo. Ve por favor conmigo a Mateo 5:23. ¿Mateo qué? Mateo 5:23 al 26. Gracias. Mateo 5. Dice, por tanto, aquí hay un detalle muy importante, hermano. ¿Sí? Actuaron en el tiempo equivocado. Dice el Señor, por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pague el último cuadrante. ¿Sí? Esto reviste una importancia tan grande. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor les está diciendo a cualquiera, ¿sí?, de los que presentaban, iban y dejaban la ofrenda, porque muchas veces algunos, porque si alguien conocía, o si alguien hoy en día conoce los pensamientos y el corazón del ser humano, es ciertamente el Señor. ¿Cuántas veces, por ejemplo, él miraba y observaba que mucha gente llegaba y presentaba la ofrenda, pero en su situación, su situación moral, ¿verdad?, no andaba muy bien del todo? ¿Sí? Entonces, esto quería decir el Señor, que si tú tenías, en ese entonces, si tú tenías un problema con tu hermano, o sea, con tu hermano de raza, si tú tenías un problema y ese problema no se había resuelto y tú querías chantajear al Señor ofreciendo una ofrenda, entonces anuncia, esa ofrenda no es aceptable. ¿Por qué? Porque era más importante, ¿verdad?, la reconciliación que el querer chantajear al Señor con una ofrenda. ¿Sí? Es lo que sucede mucho hoy en día, ¿sí? Es lo que sucede mucho hoy en día, ¿sí?, de que muchas veces
nosotros queremos chantajear al Señor, ¿sí? Queremos inclusive pedirle por medio de la oración un crecimiento, por medio de la oración, la salvación de uno de los nuestros. Sin embargo, todavía no hemos tenido una reconciliación con aquellos con los que estamos enojados. ¿Sí? Entonces, de esa manera, ¿verdad? Actuaron ellos en el tiempo equivocado. Ahora vamos otra vez a Hebreos 10:22. Hebreos 10:22. Dice: acerquémonos con corazón sincero, ¿sí? En plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Primeramente, dos cosas muy importantes para nosotros acercarnos al Señor, ¿verdad? Necesitamos acercarnos con un corazón sincero, ¿sí? Un corazón sincero, ¿sí? ¿Y con qué más? Que ese corazón esté en plena certidumbre de fe, ¿sí? Como resultado de la purificación de los corazones de la mala conciencia. Entonces, esto para nosotros quiere decir que a la hora de presentarnos en oración, ¿sí? No podemos hacer una serie de peticiones, una serie inclusive de perdón de pecados, porque va a ser en base específicamente a la necesidad que nosotros tengamos, va a ser la petición específicamente pedida. Pero también hay que ver en la posición que nosotros estamos. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces, conforme a la posición que nosotros estemos, porque dice, presentémonos delante del Señor con un corazón sincero. Lo cual quiere decir, lo antagónico de sincero es hipócrita. Amén. ¿Sí? Entonces, está como aquel que dijo: Señor, yo oro, yo ayuno, yo doy diezmos, yo hago esto y esto otro. Yo no soy como este ratero. ¿Sí? Yo no soy como este. Líbrame de ser como este. ¿Sí? Entonces, queremos nosotros, hay que tener mucho cuidado a la hora de presentarnos delante del Señor, primeramente con un corazón sincero. ¿Sí? No Para tratar de justificarlo. exactamente. Reconocer. Exactamente. Entonces, es lo que hicieron ellos. Actuaron en el tiempo equivocado. Y muchas veces nosotros podemos actuar en una forma equivocada pensando que estamos bien. ¿Sí? Señor, te pido que ayudes a mis hijos, que ayudes a esto y esto otro. Y el Señor nomás sí nos escucha. De hecho, yo sé que nos escucha. ¿Sí? Pero tenemos en el espíritu, tenemos la conciencia. Y tú y yo sabemos, ¿verdad?, cómo estamos delante de Él. Amén. ¿Cómo estamos delante de Él? ¿Sí? No se escucharán las peticiones. ¿Por qué no se escuchan? ¿Por qué no hay respuesta ante las peticiones? ¿Sí? Quizás porque no hay un corazón sincero delante de Él. Señor, yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Ya tienes 3 años que quieres hacer eso y hasta ahorita no lo has hecho. Ya tienes 8 o 9 años queriendo hacer mi voluntad y es hora que no lo haces. Pero yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Sí, pues ¿qué esperas? Mamá se queda en el querer. En el querer. ¿Sí? Entonces, por eso estaba establecido, mi hermanos, que en el mes Timri, ¿verdad?, única y exclusivamente en ese tiempo tenía que entrar. Y en una forma meticulosa, cumplir con todos los requisitos que tenía. Que se requería, perdón. Ok, número 4, actuaron sin autoridad. O sea, no consultaron con Aarón su padre, ni tampoco con Moisés, quienes son las autoridades
O sea, perdón, no consultaron con Aarón, su padre, ni tampoco con Moisés. ¿Sí? Entonces, si hubieran consultado con Moisés, si hubieran consultado con Aarón, si hubieran consultado con Moisés, no hubieran hecho la aberración que le hicieron. ¿Sí? Vamos a Hebreos 13:17. ¿Qué es lo que pasa ahorita? Amén. Hebreos 13:17. Bueno, ¿y qué tiene que ver con Hebreos 13:17? Tiene mucho que ver. ¿Sí? El cuarto punto, repito, actuaron sin autoridad. Sin autoridad. ¿Sí? ¿Quiénes eran los autorizados? Aún, déjame decirte, aún Aarón, que era el sumo sacerdote, tenía que ser ungido por Moisés. Tenía que ser ungido por Moisés. Si no era Aarón ungido por Moisés, Aarón no podía hacer ni entrar. Ahora estos muchachos, para entrar al lugar santísimo, todo sacerdote, al lugar santo y al lugar santísimo, tienen que ir ungidos con aceite. Tenían que ser ungidos con aceite. Aparte, sí. ¿Sí? O sea, Hebreos 13:17, ¿qué dice? Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ok. Tú y yo sabemos que la autoridad, ¿verdad? Hebreos 13:17. Tú y yo sabemos que nosotros nos regimos, ¿sí?, bajo la autoridad del Señor por medio de su Santo Espíritu. ¿Estamos bien? Amén. Amén. Ok. Cuando el Señor quiere hablarle a su pueblo, no le habla directamente, ¿verdad?, al rey. No. Cuando el Señor quería hablarle al pueblo, le hablaba por medio de su profeta, por medio de un profeta. Y ese profeta, ¿verdad?, le hablaba al rey o le hablaba, ¿sí?, al sacerdote. Pero generalmente el Señor le hablaba al profeta, el profeta le hablaba al rey y el rey ordenaba a los sacerdotes a presentar sacrificios. Ese era el orden. No se podían brincar. ¿Qué es lo que sucede en una iglesia? En una iglesia, aquí hay una autoridad terrenal que es el pastor. Amén. ¿Sí? Amén. Entonces, nadie, así con todo respeto se puede decir, nadie puede decir, pastor, fíjense que traje a este hermano, ¿verdad?, porque quiero que nos predique. ¿Sí? Quiero que nos predique. Una cosa es, por ejemplo, que uno de ustedes me dice, hermano, yo conozco un hermano, a un pastor, me gustaría que predicara aquí. ¿Te gustaría que predicara aquí? Entonces, preséntamelo primero. Pero es que a mí me gustaría que predicara. Sí, pero preséntamelo primero. Aún mi hermano, aunque es el dueño de la casa, aún mi hermano y aún hermana Rita, no pueden darse la autoridad. Ellos, es decir, hermano, ahora va a predicar mi hermano, ¿verdad?, porque yo lo invité. No. Lo mismo pasa, y uno como pastor tiene que entender eso, porque hay ocasiones que llegan pastores y no es correcto que ningún pastor ande ungiendo a las ovejas que no son de él. Porque no es correcto. Porque esa persona está sobrepasando las autoridades del pastor de ese lugar. ¿Sí? Tampoco puede, por ejemplo, si yo voy a una casa, ¿verdad? Si yo voy a la casa ¿de qué? De ustedes. Yo voy a la casa de ellos, ¿sí? Y yo les voy a decir, hermanos, ahora que me invitaron a comer, pues no está muy bien la comida, pero bueno, vamos a comer, ¿sí? Y vamos a yo voy a orar por alimentos. No, eso no es así. Se ha dado el caso que hay pastores que son invitados e invitan a la congregación a levantar una ofrenda. ¿Cómo?
Hay pastores que vienen invitados de afuera y hacen y dicen en público ahí mismo, adentro, ¿verdad? Vamos a levantar una ofrenda. Se ha dado el caso. Se ha dado el caso. Estamos en esta vida y en esta vida pues pueden suceder muchas cosas. ¿Sí? Entonces, por eso dice, ellos actuaron sin autoridad. ¿Sí? Si por ejemplo tú me dices, hermano, ¿puedo yo visitar otra iglesia? Claro que sí. Claro que sí. Nomás que no quieras traer las ideas de allá, tráelas aquí. ¿Sí? Porque no se va a poder. ¿Sí? Entonces, pero ¿puedo visitarlas? Sí, tú puedes visitarlas, las iglesias que tú quieras. Y las que tú, se supone que ya estás maduro, ¿va? O madura. Claro que sí. Bueno, entonces, vamos a ver si es cierto. Porque muchas veces, hay congregantes, por citar así, hay congregantes de este lugar y van y visitan otra iglesia. Hermano, estaba viendo que aquella iglesia como que está un poquito más organizada que esta. Que aquí con nosotros. Quiere venir a cambiar. Sí. O Sí. que uno vaya. Entonces como allá los servicios son más cortos. No, espérame. Allá los servicios son más cortos. Allá los servicios son más largos. Allá los servicios son más bonitos. Pues ¿qué haces aquí entonces? ¿Sí? Entonces, por eso es importante, dice, sujétense a su pastor como quien ha de velar por ustedes. Amén. ¿Sí? Entonces, déjame decirte, mi hermano, que nosotros, aparte de velar por nuestra familia, ¿verdad? Vamos a rendir cuentas de la congregación a la cual nosotros pastoreamos. Ay, Señor. ¿Sí? No voy a llegar yo a decir, ay hermano, ay señor, la hermana fulana de tal, uy, era tan tremenda, la fulana. No, eso no. Ahí cada quien va a rendir sus propias cuentas. Yo voy a rendir mis cuentas. ¿Sí? El Señor a mí va a decir, ¿qué pasó, Gallardo? Fallaste en esto y en esto otro. Amén. Amén. ¿Sí? ¿Pero en qué sentido? ¿En la enseñanza? En la enseñanza y en el comportamiento. Ah, ok. ¿Sí? Pastor, nomás una pregunta. En que estén sujetos al pastor, ¿hasta qué punto? Porque, por ejemplo, he escuchado yo que gente dice, ay, es que, por así decir, bueno, la que a mí me pasó, ¿no? Oye, ¿y tu niño va a participar en tal lugar? Porque yo le dije a mi pastor y el pastor no me dio permiso. O no me dijo que mi hijo no fuera a tal lugar. O que no lo educara así, o que no se hiciera así, o sea, ¿hasta qué punto? Bueno, hasta el punto de que cualquier iglesia puede formar su propia autonomía de cómo desarrollar los servicios. Cada iglesia desarrolla sus propios servicios. Sí, pero en la iglesia, en la familia ya ahí no es. No, siempre y cuando esté dentro de la congregación. Nos vamos a seguir todavía para no perderme, ¿sale? Por favor. Ok, actuaron sin autoridad. Ya lo vimos. Quinto, usaron fuego extraño, o sea, fuego equivocado. Levítico 16:12. Amén. 16:12. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante del Señor y sus puños llenos del perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo. ¿Sí? Era específicamente, ¿sí?, que en el quinto punto ellos no usaron específicamente lo que aquí estaba especificado en la orden, sino que lo hicieron de otra forma diferente. ¿Sí? Pero aquí lo más importante, que ellos, aún teniendo conocimiento de que no deberían haberlo hecho en la forma que lo hicieron, porque ya estaba establecido una forma de hacerlo, espero me entiendan. Amén. Ellos lo hicieron. A eso se le llama negligencia. A eso se le llama irreverencia. Que es algo irreverente, es algo que se rechaza.
Es algo que se rechaza, que no se acepta y se da por ignorante. ¿Sí? Actuaron bien, usaron fuego extraño. El número 6, actuaron con motivos equivocados. Actuaron el punto 6, actuaron con motivos equivocados. Levíticos 10:3. Ajá. Entonces dijo Moisés a Aarón. Fíjese, entonces dijo Moisés a Aarón. Cuando ya habían muerto los muchachos, le dice Moisés a Aarón: esto es lo que habló el Señor diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y se quedó callado Aarón. Bien. Actuaron en motivos equivocados. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Seguir la paz. ¿Cuál? Seguir la paz y ¿cuál más? Con todos y la santidad. La paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Ok. Cuando Nadab y Abiú hicieron lo que hicieron, ¿sí? Automáticamente no fue un acto para glorificar al Señor. ¿Sí? No fue un acto para glorificar al Señor. ¿Por qué? Porque todo aquel que hace lo correcto delante del Señor, ¿sí? Eso hace que el Señor sea glorificado en él. Todo acto que nosotros hacemos, todo acto que nosotros hacemos que va conforme a su voluntad, entonces, y solo entonces, es cuando es glorificado nuestro Señor. Amén. ¿Ven? Amén. Entonces, le advierte en una forma advertible, le dice Moisés a Aarón, con relación a sus hijos y con relación al acto que ellos hicieron. ¿Crees tú, verdad, que el Señor va a ser glorificado por lo que hicieron tus hijos? No, lo provocaron a ira. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos la voluntad de nuestro Señor, es cuando Él es glorificado. ¿Sí? Amén. Cuando nosotros andamos en santidad, cuando nosotros andamos en santidad, ¿verdad? Dice, hay un texto que dice: cuando los caminos del hombre son rectos delante del Señor, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Es glorificado el nombre del Señor cuando el Hijo de Dios está en los caminos de Él y está en su voluntad. No está en su voluntad, está fuera de su voluntad. No esperen específicamente, ni esperemos. Si tú y yo no estamos o no andamos en santidad, ¿sí? Porque simple y sencillamente, cuando la palabra dice por medio de Santiago: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es pecado. ¿Sí? Entonces, por eso, todo lo que nosotros hagamos, hagámoslo para la gloria del Señor y no para los hombres. Amén. ¿Sí? Entonces, ellos se quedó callado Aarón. ¿Por qué se quedó callado? Porque no tenía argumentos. Porque él sabía lo que se tenía que hacer. Él sabía, ellos sabían también. Ellos sabían, no eran unos desconocidos. Lo mismo para nosotros es: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es pecado.
¿Sí? Ay, Señor. ¿Cuántas veces nosotros, en una forma equivocada, decir, Señor, ¿es pecado que yo baile? Señor, ¿es pecado que yo fume? Yo veo que el pastor fulano de tal fuma, ¿verdad? Señor, yo puedo, aunque sea tomarme las preguntas que hacemos, ¿verdad? No tienen ningún argumento de una persona que anda en santidad. Anda totalmente en la carnucha. Sí. ¿Sí? Entonces, cuando la persona anda en la carne, jamás va a ser glorificado el Señor en esa persona. ¿Y qué va a pasar? Con el texto que dice, porque el gozo del Señor mi fortaleza es. ¿Cuándo se goza el Señor? Cuando nosotros hacemos su voluntad, ¿verdad? Santo. Se fortalece. Amén. Amén. El gozo del Señor mi fortaleza es. ¿Cómo hacemos que nosotros el Señor se goce? Nada más haciendo su voluntad. Nada más. Nada más. Sí. Séptimo y último. Dependieron de la energía equivocada. Aparecieron muy energéticos. Sí. ¿Y qué produce el alcohol? Energía. Energía. Te produce mucho el alcohol energía. Pues estos muchachos, ¿sí? Dependieron del alcohol para hacer lo aberrante mismo que les costó la vida. Ellos se emborracharon y no era maldita de correcto eso. ¿Sí? O sea que entraron borrachos, hermano. ¿En dónde dice que entraron borrachos? Bueno, el mismo verso 9 del capítulo 10 dice, el verso 8 dice, y el Señor le habló a Moisés diciendo, tú y tus hijos, ¿En hebreo? no, Levítico 10, 9, ¿sí? O 10, 8 y 9. Y el Señor habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no van a beber vino ni sidra cuando entres en el tabernáculo. En el tabernáculo de reunión para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. ¿Qué es lo que hace ahorita el pastor? Que le gusta el pisto todavía. No, yo no tomo alcohol, yo tomo vino consagrado. El espíritu y el vino no se llevan. No se llevan. Y no le podemos preguntar a Nadab ni a Abiú porque ya se murieron, ¿verdad? Y ahí se mostró, ¿verdad? Que ellos tuvieron las cosas que hicieron, las hicieron por el efecto del alcohol. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces, verdad? ¿Cuántas veces? Pero pues el Señor bebió. Pero es que el Señor bebió, y que el Señor bebió, y que el Señor bebió, y ese argumento, ¿verdad? Pero es que el Señor también bebió vino. ¿Por qué yo no puedo tomar? Pero ¿quién te lo está prohibiendo? Pero no sabe que estamos. No, sí sabe. Sí sabe que el alcohol no es bueno. Y menos para un hijo de Dios. Menos para un servidor. Menos para un pastor. Menos para un diácono. No dado al vino. Requisitos para un pastor. O sea, que no sea chopitos. Bien recalcadito. Es el primero que dice. No dado al vino. No, ajá, es uno de los primeros. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros vemos, hermanos, una total irreverencia ante la presencia del Señor. ¿Sí? Ahora bien, la irreverencia, nos vamos a regresar, por favor, a ¿cuál fue el pasaje que leímos? Hebreos 2, ¿no? Hebreos 2. El primero que leímos. Hebreos 2. Lo voy a volver a repetir.
Hebreos 2:1. Por tanto es necesario, fíjate lo que dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. O sea que las cosas que nosotros sabemos, no hacerlas porque no es correcto que las hagamos. Porque al hacerla vamos a deslizarnos. ¿Qué significa deslizarnos? Salirnos de la voluntad de Dios. ¿Sí? Hermano, por lo que usted está diciendo, entonces no podemos vivir un evangelio restringido. ¿Quién dijo eso? ¿Sí? Un evangelio restringido. Si una persona dice, es que yo siento que el evangelio como que está muy restringido. O sea, que no te deja pecar con libertad, es lo que quieres decir. ¿Sí? Y Yeshua dijo muy clarito, te lo digo a ti, me lo dijo a mí y se lo dijo a muchos. El camino es estrecho. Tú no, el camino. Tú no, el camino es estrecho. ¿Sí? Es estrecho al entrar, pero al salir es amplio. ¿Sí? Amén. ¿Sí? Claro que sí. Aleluya. Entonces, ¿qué dice? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ya lo vimos. ¿Qué pasó con Saúl? Ajá. ¿Sí? Se descuidó. ¿Qué le dijo el Señor? Mata todo, mata al rey Anac, mata al rey Anac, mata a sus hijos, mata todo, mata al ganado, mata todo, mata todo. ¿Qué significa todo? Todo. ¿Qué? ¿Y qué él hizo? Los dejó vivos. ¿Sí? Había necesario preguntarle, Señor, ¿y por qué quieres que se maten todos? ¿Qué te importa? Tú hazlo. ¿Sí? Es lo que sucede. Señor, sí, yo voy a dejar esto, pero esto no lo puedo dejar de hacer de momento. Amén. Amén. ¿Tú crees que nosotros no presentemos una irreverencia? Irreverencia a cada rato, a cada momento y a cada instante. A cada momento, dentro y fuera de la iglesia, lo hacemos. Lo hacemos. ¿Sí? Porque yo no voy a ser como el curita que dijo, ¿verdad? Pecadores como ustedes. Lo hacemos en una forma irreverente. ¿Quieren que les diga a ustedes en qué forma podemos ser irreverentes en este lugar? Sí, amén. ¿Quieren que les diga? ¿Quieren que les diga? Sí. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es pecado. Sí. Primera reverencia es llegar con el chicle en la boca y estar mascando en la congregación. Qué cosa tan fea y horrible. ¿Sí? Llegar y estar mascando. ¿Sí? Y esa experiencia no me ha tocado vivirla aquí, me ha tocado vivirlo en la otra iglesia que pastoreé. Hermanas que hacen una pomona y ¡pum! Una total irreverencia. Otra irreverencia, el teléfono. Amén. ¿Sí? Una de las irreverencias que más, ¿verdad? Posiblemente al Señor le cae mal. Porque nosotros estamos dando a entender, cuando alguien está hablando por teléfono y nosotros estamos aquí, ¿verdad? Empieza a sonar. ¿Sí? Número 1, distracción, ya se presentó. Número 2, distracción segunda al que estaba recibiendo. Y todavía se sale, ¿sí? Le dice al Señor, Señor, te dejo porque tengo una cita más importante que lo que tú me quieres decir. Amén. Aunque no digan amén. Amén. Es cierto, es cierto. En la forma de sentarnos, Ay, Señor. en la forma de sentarnos. Aunque no Hay hermanos y hay hermanas que parece que están sentados en una cantina, con las patas, con todo respeto, ¿verdad? Arriba de la otra silla. Ay, Es Señor. una irreverencia total. Irreverencia también el horario, hermanos. Llegar tarde. Hay gente que es súper mega irreverente en el horario.
El servicio comienza a las 7 y llegan llegando a las 7:30 y no conforme con ello, llegan saludando y llegan interrumpiendo. No puede ser posible que le guarden más reverencia al trabajo que al mismísimo Señor. Si usted llega al trabajo, el trabajo es a las 7 de la mañana. Si usted llega a las 7:30, le van a decir que ya no entre. Amén. La entrada a la escuela es a las 8 de la mañana. Si usted llega como alumno a las 8:15, ya se cerró. Santo, aunque lo digan, no. Yo una de las cosas es que la estamos mencionando. ¿Por qué? Porque es necesario eso. Es necesario Sí, eso. amén. Amén. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros cuando nosotros nos congregamos, es para alabar y glorificar su santo nombre. Amén. Alabar y glorificar su santo nombre. Allá en Capistrán llegaba una hermana, todo el tiempo llegaba a las 10:30 de la mañana, cuando ya estaba el servicio, y llegaba y se sentaba, ¿verdad? Se sentaba, ¿sí? Pastor, yo necesito, el doctor me dijo que yo necesito un hombre. ¿Sí? ¿Qué le dije? Pues es que agencia de matrimonios aquí o qué le dije. ¿Sí? Una total, esa hermana, como muchos ahí en la iglesia, presentaban una irreverencia en ese aspecto tremendo. ¿Sí? Otra de las cosas, ¿verdad? Que cuando está en plena adoración, cuando estamos en plena adoración, porque nosotros venimos a alabar, mi hermano, con todo respeto, hay que decirlo, venimos a alabar al Señor. Amén. Venimos a alabar al Señor. Empieza la adoración y empieza la distracción. La distracción por lo que tú gustes y mandes. El diablo se las ingenia, ¿verdad? Para utilizar a aquellos que les encanta la distracción o distraer. Amén. ¿Tú crees que se va a glorificar el Señor en ese aspecto? No, mi hermano. No. No. Sí. Amén. Te lo puedo creer con alguien que tiene un día de haber llegado, pero aquellos que tienen 7, 8 años, que tienen 5, que tienen 3, que tienen 2. Amén. Amén. Aunque no digan amén. Amén. Y lo tengo que decir, la forma de vestir también. Y no nomás para la mujer, para el hombre también. ¿Sí? Hay personas que han llegado a venir hasta en pijama. En pijama. ¿Sí? Hay personas que han venido hasta en short. Y si no en short, personas que con el vestido hasta casi a media pierna acá arriba. Déjame decirte, mi hermano, ¿verdad? Que es una total irreverencia eso. Es que quieres, a lo mejor vienes así porque quieren que te vean. No, mi hermano, yo vengo a ver al Señor. Sí. Son detallitos que parece que no tienen chiste. Pero yo te invito, mi hermano, que si tú realmente quieres que tu Señor o que nuestro Señor sea glorificado aquí, seamos reverentes, por favor. Reverentes, por favor. Ya te conté la historia de un pastor que se llamó Daniel Torres, ¿sí? Que él batalló mucho, oró mucho para tener un niño, para que su esposa tuviese un niño. ¿Sí? Pues le nació ese niño, y ese niño se paseaba en el templo a la hora de la oración y a la hora del servicio, y nadie le decía nada. Más o menos como entre 2 años el niño. Se paseaba por el altar y se paseaba, una distracción tremenda. Ándale que el Señor se lo llevó. ¿Sí te conté esa historia? Sí, sí. Ahí en Príncipe de Paz, que se le atoró una semilla, una de estas de manzana. ¿Te la atrapó? Sí, 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 que tenía una enfermedad el niño.
Tenía 2 años. ¿Se acuerdan? Que un domingo platiqué yo esa vez esa historia del hermano Daniel Torres, que era pastor, que por cierto tocaba muy bien el piano. ¿Cómo que era? ¿Eh? ¿Era? ¿Quién? ¿Era pastor o es? No sé, ahorita no sé. Pero lo que sí les digo, que él y su esposa permitían que ese niño se paseara a la hora del, ¿cómo se llama? Del servicio de la alabanza, ¿verdad? Y se paseaba, se subía por el altar, andaba con su papá, con sus patas, de las piernas, se le tocaban las piernas y todo eso. Y un domingo que nos invitaron, Príncipe de Paz se llama la iglesia, un domingo que nos invitaron una tarde, eso fue cuando pasó eso. A mí y a mi esposa nos tocó cargar el cuerpecito ya muerto, porque mi esposa intentó también revivirlo. ¿Qué le pasó? Se le vino un hilito de sangre, los pulmones se le derramaron. Así se lo llevó. ¿Sí? Entonces, por eso mismo yo te invito, ¿verdad? Yo te invito, ¿sí? A que me llamó mucho la atención, lo voy a volver a repetir. Lo voy a volver a repetir porque tiene mucho que enseñarnos esta parte. Otra distracción que se me haya pasado. No, ya ni la muero. Ya con eso. Creía que vamos a llegar al año así, ¿no? En los que a mí se acercan, me santificaré. En los que a mí se acercan, me santificaré. Significa entonces que solamente el Señor va a ser glorificado en todos aquellos que hacen su voluntad. Amén. Que el Señor bendiga nuestras vidas. Ahorita lo leímos en Levítico 10, 13. ¿Verdad? Te damos gracias, Señor. Te agradecemos por todo tu gran amor con que nos amas, Señor. Ayúdanos, bendito Dios. Ayúdanos a acercarnos a ti. Ayúdanos, por favor, a acercarnos a ti con un corazón sincero, Señor. Porque si algo aborreces tú, es la hipocresía, Padre. Gracias, Yeshua, te pedimos perdón. Ahorita en este momento propicio para pedirte perdón por nuestras muchas faltas. No tenemos que argumentar que hoy comienza el primer servicio en 2021. No, Señor, esto deberíamos haberlo hecho desde que iniciamos en este lugar. Gracias, Señor. Gracias, bendito. Te alabamos, Señor. Te bendecimos porque solamente tú eres bueno. Para la gloria de tu nombre, te damos gracias ahí siempre. Amén y amén. Gracias.